Quiero contarles una historia para comenzar. Así que preste usted atención. Hubo un tiempo en que dos familias, dos pueblos, dos naciones vivieron bajo un solo nombre, y ese nombre fue Israel. Pero ocurrió que tras la muerte de su rey, Salomón, el reino se dividió en dos partes. El reino del norte continuó llamándose Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Los años pasaron y el reino del norte fue conquistado por los asirios, quienes trajeron personas de otras naciones y repoblaron la capital del reino del norte, Samaria, y se unieron con los israelitas. Los del sur comenzaron a ver a sus vecinos del norte, sobre todo a los de Samaria, como gente impura, porque se habían mezclado. La separación se hizo más profunda cuando los samaritanos, los habitantes de Samaria, construyeron su propio templo en el monte Gerizim, rechazando el templo del sur, el que estaba en Jerusalén. Así la rivalidad religiosa encendió aún más las tensiones. Siglos más tarde, durante la gran rebelión de los judíos contra los seleucidas, los samaritanos se mantuvieron al margen, y los del sur comenzaron a ver a los del norte como colaboradores del enemigo. La hostilidad alcanzó su punto culminante entre el norte y el sur, cuando el sumo sacerdote judío del sur, Juan Hircano, destruyó el templo de los samaritanos que estaba en el monte Gerizim. Fue así como la desconfianza y el odio se arraigaron profundamente de generación en generación. El odio, la hostilidad se fue transmitiendo de padres a hijos hasta los tiempos de Jesús. Y en ese escenario, Jesús, como a él le gustaba, provocó un terremoto cuando decidió contar a sus oyentes judíos una parábola de compasión y de amor al prójimo, cuyo héroe era nada más y nada menos que un samaritano, el enemigo de los enemigos de los enemigos. Quisiera pedirte que leyéramos juntos Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Dewey, en la presentación de PowerPoint, ahí pusimos todos los versículos. Lucas 10, del 25 al 37. Le hago una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos están listos para ser sacudidos? Recuerda, hoy no va a ser sacudido tu hermano. Hoy vas a ser sacudido tú. ¿Ok? Esto es para mí mismo. Muy bien. Ok. Dice la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Gloria a Dios. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo:
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, yo voy a poner entre paréntesis, judío, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Pero, disculpen, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Le pregunta Jesús al joven experto de la ley. ¿De estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Se le trabó y dijo: ese que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y esta, querida iglesia, probablemente es la parábola más conocida, no solamente dentro, sino también fuera de la iglesia. Es muy difícil que alguien alguna vez no haya escuchado hablar del buen samaritano. Aunque les quiero decir algo, la palabra bueno no aparece aquí. Se la hemos puesto nosotros, porque bueno solo hay uno y es Dios. Sin embargo, sí se trata de un hombre compasivo y misericordioso, que es de lo que hoy quiero hablarte. Esta parábola cuestiona actitudes, prejuicios y nos invita a actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios. A través de esta poderosa historia, Jesús nos revela verdades fundamentales que debemos aplicar en nuestras vidas. Así que hoy veremos 3 prácticas del reino que podemos desarrollar a partir de esta parábola. Yo pregunto, ¿cuántos son acá ciudadanos del reino? La primera práctica es reconocer un corazón duro. ¿Estás escuchando? Para ser de los que tienen mente del reino, pensamiento del reino, pero sobre todo vida del reino, hay que aprender a reconocer un corazón duro. Recordemos algo: las parábolas ocultan las verdades del reino a los que tienen un corazón duro. No solamente revelan, también ocultan. Por tanto, es fundamental que logremos detectar las señales del endurecimiento del corazón. 3 en particular. La primera señal de un corazón endurecido es la autojustificación. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Que después de haber obtenido una respuesta de Jesús, este experto en la ley, queriendo justificarse a sí mismo, hizo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ya él tenía la respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él no se contentó, porque él quería justificarse a sí mismo. Porque muchas veces creemos que con responder la pregunta de amar a Dios
Ya todo está resuelto. Pero estos dos mandamientos no están puestos juntos de casualidad. Están puestos uno al lado del otro con un propósito específico. Y por eso, como está puesto con un propósito específico, es que el experto en la ley se pregunta y le pregunta a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de limitar su responsabilidad, tratando de buscar una excusa para no extender su amor y compasión más allá de ciertos límites que ya él tenía preestablecidos. No voy a tocar a los impuros, así que si no los puedo tocar, ¿cómo los voy a amar? ¿Cómo voy a tocar al herido que encuentro en el camino? Ni loco. No vaya a ser que me pase algo a mí también. Es como si le dijeras a Dios, mira Señor, mi responsabilidad, yo te amo, mi responsabilidad es con mi familia y con mis hermanos de la iglesia, y ahí se acabó, ya yo no tengo más responsabilidad. Y entonces Dios te respondería, hijo mío, ¿cuál es el mandamiento? ¿Amarás a tu hermano como a ti mismo? ¿O amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El hermano es aquel que encontramos en el mismo cuerpo, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que está justo a nuestro lado en este momento. Y nos habla del propósito de la iglesia de edificarnos los unos a los otros. Pero el prójimo es el que rompe toda barrera. Es el que echa abajo todo muro. Porque es el que tú tienes que salir a buscar. El amor entre los hermanos es testimonio al mundo. ¿Cómo sabrá el mundo que somos discípulos de Jesús? Porque nos amamos los unos a los otros. Pero el amor más grande es ese que nació en el corazón de Dios. Y es que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el amor al hermano lo podemos expresar en la iglesia, pero el amor al prójimo lo tenemos que expresar en la calle. Para cumplir este mandamiento hay que ensuciarse los pies. Así que esa es la primera señal. Cuando uno se autojustifica y pone límites. No es que yo no sabía quiénes eran mis vecinos, yo no los conocí. Bueno, yo creo que es hora de que los conozcan a tus vecinos. La segunda señal de un corazón endurecido es ignorar al enemigo. Y ahora le voy a poner aquí atrás un adjetivo: a un enemigo compasivo. La segunda señal de un corazón endurecido es ignorar al enemigo compasivo. Es como cuando tú tienes un problema muy grande con alguien, no porque lo has tenido tú, sino porque tu familia lo tuvo y no se relacionan esas dos familias. Y esa persona hace algo bueno y alguien lo señala: oye, mira, qué bien actúa aquella persona. Y tú haces así. Milagro. ¿Hicieron algo bueno? Yo a propósito, cuando estaba leyendo la parábola, hice una mueca. Porque cuando Jesús pregunta quién fue el prójimo del hombre herido, ¿cuál fue la respuesta del experto en la ley? No era fácil decir el samaritano. Jesús está hablando del sacerdote, el levita, del samaritano. ¿Por qué no haber dicho el samaritano? Pero ¿qué dijo él? El que usó de misericordia con él. Se le trabó la lengua. Ni siquiera quería pronunciar la palabra.
Se le trabó porque en su mente no había espacio ni lugar para que alguien que no fuera de su propia familia, de su propia casa, de su propio pueblo, de su propia nación, pudiera hacer algo bueno. Y es una respuesta que muestra la renuencia a reconocer la virtud en alguien que él consideraba un enemigo. Ciertamente las enemistades históricas endurecen el corazón, pero Jesús nos enseña que supuestos enemigos muchas veces nos dejan sin palabras con sus actos de compasión. Si nosotros pensamos que tenemos enemigos, nunca podremos llegar a ellos. Y muchas veces por nosotros no llegar a ellos, son ellos los que tienen que levantar la mano y decir: ¿quién me muestra el amor y la misericordia? ¿Quién viene a mí? ¿Quién me da la palabra que yo necesito? Porque es necesario que se rompan ciertos límites para nosotros poder alcanzar a aquellos a quienes Dios ama. Si no logras reconocer un acto compasivo, porque del otro lado está un supuesto enemigo histórico, uno que te enseñaron a odiar hasta la muerte, quizás sea hora de mirar a tu corazón. La tercera señal de un corazón endurecido es la hipocresía. ¿Quiénes fueron los primeros en ver al hombre herido? Los primeros que lo vieron en esta parábola: el sacerdote y el levita. Pero pasaron de largo. Se fueron, no querían estar ahí. Personas eminentes en cuanto a liderazgo y conocimiento de la ley fallaron en mostrar compasión y misericordia. Se trata de un comportamiento que muestra una religiosidad vacía, donde se prioriza más lo externo, ritual, que la misericordia. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Oseas? Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el amor a Dios, el amar a Dios con todo tu corazón, como mejor se puede reflejar en este mundo, es amando al que puedes ver y que está a tu lado. ¿Cómo puedes decir, diría el apóstol Juan, que amas a Dios si no lo has visto? Si al que tienes a tu lado, que lo puedes ver, no lo amas. ¿Qué importa si nuestros cultos son hermosos, inspiradores, si de todas maneras cuando salimos el mundo nos da lo mismo? Recuerda esto, iglesia, y con esto concluyo el primer punto sobre las señales de un corazón endurecido. La misión de la iglesia no está en el templo. Aquí nos reunimos para alabar y adorar al Rey. La misión de la iglesia está en las calles, en las comunidades, en los barrios, en las casas de aquellos que aún no conocen a Jesús. Ahí está nuestra misión. La segunda práctica que observamos en la parábola, vamos ahora a la segunda práctica del reino, es reflejar el reino de Dios en nuestras acciones. Porque Jesús no solo contó esta parábola para desafiar actitudes, sino también para mostrar cómo el reino de Dios se manifiesta en actos de compasión y de misericordia, pero que tienen que ser concretos, no pueden ser abstractos, tienen que ser concretos. No importa cuán bellas pueden ser las ideas, entendamos nosotros esto y las personas que nos rodean y todos aquellos que nos puedan estar escuchando. No importa si las ideas que tú defiendes son muy elevadas, lucen muy lindas cuando uno las cuenta, cuando uno las pone en un papel. Eso no sirve de nada si en la práctica y en la realidad los problemas
de las personas y sus sufrimientos no son aliviados. Porque entonces da la idea que te importan más las ideas que las personas. Y Dios es un Dios de personas. Fíjense que Él es un Dios de personas, que pudo haber dicho, no, mi santidad es inviolable, que de hecho lo es. Mi poder es inviolable, que de hecho lo es. Pero Dios cruzó todas esas barreras por amor a ti, por amor a mí. Y pasó por alto todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, para entregarse por amor a ti y a mí. Entonces, la compasión no es algo que uno siente, es algo que uno pone en práctica. Y el samaritano nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo nuestras acciones pueden reflejar los valores del reino. El primer paso para reflejar el reino de Dios es no pasar de largo. Dile a tu hermano, no pases de largo. Hay que detenerse y mostrar interés y cuidado genuino por los demás. ¿A que tú sabes dónde está mala la cosa? Pero muchas veces pasamos de largo. ¿Cuántas veces tú nos has dicho, mejor ni paso por ahí? Mejor ni paso por ahí. Pero la compasión, en primer lugar, es decidir acercarse. Decidir acercarse. No pasar de largo. Como el samaritano que se acercó al hombre herido y por eso fue movido a compasión. Imaginemos si Jesús hubiera pasado de largo de ti y de mí. ¿Qué le hubiera dicho? Así, es verdad que, oye, es verdad, pero no que va. Yo voy a pasar de largo. No voy a escuchar su oración. No voy a escuchar su clamor. No voy a ver su necesidad. No voy a responder. Pero la historia de la salvación es también la historia del Dios grande y sublime que decidió no pasar de largo. Es la historia del Dios que dijo, me voy a acercar a los que sufren, a los que padecen necesidad, a los que tienen hambre, a aquellos cuyas familias han sido divididas. Me voy a acercar al padre que ha perdido a sus hijos, a los hijos que han perdido a sus padres, a aquellos que no tienen qué comer. He decidido acercarme. Es la historia de un Dios que no es indiferente, sino de un Dios que se acerca. Es a un Dios que le importa tu vida. El segundo paso para reflejar el reino de Dios es traducir la compasión en acciones concretas. En varias ocasiones lo he dicho, no ama el que dice que ama. Ay, yo te amo. Tú eres tan linda. Y entonces te dejas seducir por palabras. Mujer, no te dejes seducir por palabras. Las palabras tienen fuerza, pero son palabras. Y también se lo digo a los hombres. No se dejen seducir por palabras. A veces los caminos que a ti te parece que son derechos y que están hermosos y que lo que quieres es, ay Dios mío, qué hermosura, esconden un gran infierno atrás. El amor, la compasión se observa en acciones concretas. A ver, ¿qué hizo el samaritano? Se acercó, no pasó de largo, se acercó. ¿Qué hizo? Tomó aceite y vino. ¿Para qué? Para sanar las heridas. Vendó las heridas. Fíjense, se acercó, echó aceite y vino, vendó las heridas. ¿Qué hizo después con este pobre hombre?
Lo cargó. ¿Y dónde lo puso? En la cabalgadura. Fíjense cuántas acciones. Lo llevó hasta un mesón. Allí pidió que se lo cuidaran. Seguimos. Dio dinero para que cuidaran a este hombre. Y después, ¿qué le dijo? Si hay algún gasto adicional, cuando yo regrese, te lo pago. Lo cual es, para mí es inevitable pensar en aquel que nosotros estamos esperando. Porque si hay un samaritano, sobre todos los samaritanos, increíblemente bello y hermoso, es nuestro Señor. Que ya nos ha dado las arras de su Espíritu como garantía, pero viene otra vez. Viene otra vez. Y toda deuda será cancelada en el nombre de Jesús, porque ese sí que nos ha cuidado, ese sí que ha vendado nuestras heridas, ese sí que ha hecho algo grande por nosotros. Por eso cuando un hombre quiere reconquistar a su mujer y viene quebrantado, y el quebrantamiento es lógico, claro, las lágrimas expresan un dolor, yo lo entiendo, pero no vale que digas, ay pastor, si tú supieras cuánto yo la amo. Bueno, sí, quisiera saberlo, porque lo mejor que podemos hacer es secar esas lágrimas y decir, voy a ser un hombre que ame a su mujer y servir. Amar al prójimo significa tomar medidas para ayudar, para sanar, para restaurar. Y fíjense con qué fuerza Jesús enfatiza la necesidad de acercarse a aquellos que sufren, que los que así amen heredarán el reino de Dios. Pero no quiero confundir aquí algo, y por eso dije, no le voy a llamar el buen samaritano, le voy a llamar el samaritano en esta parábola. Bueno hay uno y solo es Dios. Y Dios no está diciendo que los que hagan buenas acciones, eso les tiene garantizado el reino de los cielos. No es eso. Dios está diciendo, aquel que me ame con todo su corazón, con todas las fuerzas de su mente, de su alma, con todo, bien, que muestre ese amor a su prójimo. Y fíjense que hay un momento, que bien de los muchachos cuando hacían un drama lo destacaban, hay una parábola también, la parábola de las ovejas y las cabritas, donde el Señor las pone una a su derecha y otra a su izquierda. Y les dice a las ovejitas, ustedes heredarán el reino de Dios, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y las ovejitas le preguntan, pero Señor, ¿cuándo fue que nosotros te vimos en esa condición? Y el Señor le responde, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y hay toda una recompensa, una coronación. Y por último, el samaritano, aquí en este segundo punto, no solo cuidó al hombre herido, no solo lo cuidó, porque haberlo cuidado no era más que suficiente. A ver, él pudo haberlo vendado y haberle dicho en el camino, mira, ya hasta aquí te puedo ayudar, yo ahora voy en una dirección diferente a la tuya. Ya ahora aquí quédate, ya te vendé, ahora continúa el camino que yo voy por acá. Él lo montó en la cabalgadura. Él llegó hasta el mesón, él pudo haber dicho, mira, ya dejé pagada tu deuda, cualquier cosa adicional, ya tu familia tendrá que venir ¿entiendes? No. Él dijo, si hay un gasto adicional, póngalo a mi cuenta también. Por eso es que no puedo dejar de ver no al samaritano, sino al buen pastor en esta parábola.
al buen pastor, al que da su vida por las ovejas. Recordemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dado que las parábolas transmiten un mensaje que confronta, y nos desafía a tomar un curso de acción que ponga de manifiesto el carácter del reino de Dios, quiero compartirles 3 maneras prácticas de ser samaritanos en Cuba, porque tú no vives en Estados Unidos. Que no te dé lo que yo llamo el síndrome de me voy. ¿Sabes cuál es el síndrome de me voy? Mi hermano, ¿por qué no? Mira, apúntate en el curso de liderazgo para que... Sí, no, pastor, es que me voy. Pero cuando no me voy. Oye, no, me voy no. Cuando te vayas, te vas. Pero ahora hay que servir al Señor. ¿Qué pasa? Hay que servir al Señor. Mira, 3 maneras prácticas. En primer lugar, rechaza todo eslogan que enfrente a cubanos entre sí. Recházalo en el nombre de Jesús. Porque ningún cubano es tu enemigo. Y hay muchos eslogan, muchos hermanos, que no proceden del amor de Dios y del cuidado de Dios. Hay muchos. Tu enemigo, escucha esto, no está en la cola del pan. No te fajes más en la cola del pan. Espera tu turno. Ese no es tu enemigo. Tu enemigo no está en la sala de espera de un hospital. Tampoco. No te fajes tampoco en el hospital. Tu enemigo no está en la parada de la guagua. Ese tampoco tiene culpa de que haya una sola guagua. Ese no es tu enemigo. Ni siquiera el chofer de la guagua es tu enemigo. Cuando una vez, hace muchos años de eso, pero es que la historia del transporte en Cuba es la misma cuando quiera que tú la cuentes. Da igual. Hace 20 años o más, iba para la universidad. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y no la cogía en el Miquito porque en el Miquito no había quien la cogiera. Me iba para los judíos. Allí esperaba mi cola. Pero de pronto, eso pasaba todos los días. Llegaba una fila de muchachos con uniformes de color carmelita para abajo y blanco para arriba. Que cuando llegaba el chofer, ellos no hacían la cola. Les gustaban las ventanas de las guaguas. Y cuando los que nos habíamos despertado temprano subíamos a la guagua, todos los asientos estaban ocupados. Moraleja, de todas maneras me iba parado durante 1 hora hasta la universidad. Y yo me ponía con esos muchachos molestos, mis hermanos, muy bravos. Pero ellos no eran mis enemigos. Tenían que aprender un poco de modales, pero no eran mis enemigos. ¿Sabes quién es tu prójimo? El que está en la cola del pan. Porque a nadie le interesa el que está en la cola del pan. Estás abandonado para que coja un pan. Ese es tu prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? El que está en la sala de espera del hospital. Cuando le dicen que hay que inyectarle Trifamox y no hay. Ese es tu prójimo. Es tu prójimo. Y tienes la oportunidad de traerlo a un lugar donde se hace la paz. Hay que ir más allá de las etiquetas. Que no te importe ni por un segundo cuando te vayas a acercar a alguien que otro te diga, tú no sabes ese quién es y todo lo que ha hecho. Y por ahí están los eslogans, prohibido olvidar. No, si yo me aplicara prohibido olvidar a mi vida, yo estuviera en un lago de fuego que arde. Pero este es un lugar de paz
y de reconciliación. Y Jesús está mandando de esta iglesia a todos los rincones de este país samaritanos que no pasen de largo. Todo muro que separa a los hombres tiene que caer en presencia de Cristo. Toda enemistad tiene que ser cancelada. La iglesia es el presente y es el futuro pacífico de la nación cubana. Porque en este lugar hacemos la paz. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En segundo lugar, abre los ojos porque nuestro prójimo está a nuestro alrededor. Nosotros no podemos vivir escondidos ante todas las necesidades que se nos presentan. Ya lo he dicho, no podemos resolver todas las necesidades, ni la mitad, pero tenemos a un Dios que extiende su mano para bendecir. Tenemos a un Dios que extiende su mano para guardar, para proteger, para acompañar. Y hoy se habla de desastre económico, de catástrofe demográfica, de pesadillas interminables. Pero ¿por qué no ver las oportunidades mientras están delante y son claramente visibles? Miren ustedes, no sé si les compartí la historia el domingo pasado, que uno de los finlandeses que estuvo acá nos dijo que en Finlandia cuando uno le predicaba a Cristo, las personas te decían: ¿y para qué yo necesito a Cristo si yo tengo todos mis problemas resueltos? Miren ustedes, pero en Cuba es al revés. No hay ningún problema resuelto, por lo tanto todos necesitan a Cristo. Todos. Bueno, habrá problemas resueltos, no es que no, pero son tantos que todas las personas necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos. Aquí, en Finlandia y donde sea, estamos ante la oportunidad de ser samaritanos para restaurar una vida y luego otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra, hasta que toda Cuba conozca a aquel que restaura y sana las vidas, que es Jesucristo. Jesús nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo: oye, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, sino que tiene que ponerla en un lugar donde alumbre toda la habitación? Así alumbre, dice Jesús, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que digan: oye, qué bueno es ese samaritano, sino que digan: qué grande es el Dios que está con ese samaritano. Y por último, en tercer lugar, y no quiero pasarlo por alto, será difícil ver al prójimo que yace herido en el camino. Será difícil ver al prójimo herido en el camino si primeramente no vemos al herido que tenemos en casa. Porque a veces muchos quieren ser samaritanos en las calles, pero cuando llegan a la casa son el sacerdote y el levita. ¿Sí? No podemos salir a arreglar el mundo si nuestra casa es un desastre. Tú que quieres cambiar el mundo, que lo quieres transformar, te pregunto: ¿está tu casa en orden? ¿Cuidas de los tuyos? ¿Sirves a tus hijos? Esta escritura que voy a leer va directa al corazón del matrimonio. En Efesios 5, 28, 29, Pablo nos recuerda: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo.
Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ven ustedes? Una manera de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, una manera más específica es, ama a tu cónyuge como a ti mismo. Porque es que es tu propia carne, son tus propios huesos. Y si tú estás cuidando a tu cónyuge, también estás cuidando tu cuerpecito. Porque los dos son una sola carne. Para ayudar al mundo, el fundamento de la casa tiene que estar firme. De lo contrario, te digo, habrás fallado en tu encomienda principal. Y lo hago extensivo a toda la iglesia. No solamente es una responsabilidad de los matrimonios, es la responsabilidad de los padres al cuidado de los hijos. Es la responsabilidad de los hijos al cuidado de los padres. Todo tiene que comenzar en casa. Porque nadie enciende una luz para ponerla donde no pueda brillar. Nos ponemos en pie. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que pase. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la gran pregunta que le hizo, o la segunda gran pregunta que le hizo el experto de la ley a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Y yo te pregunto hoy, ¿quién es mi prójimo? Porque fue esta pregunta la que desencadenó una parábola. Y prestamos atención al erudito de la ley, ¿no es verdad? Nos fijamos en él, nos fijamos en el sacerdote y en el levita para hablar de las señales de un corazón endurecido. En esos tres personajes. Y luego pusimos nuestra mirada en el samaritano para decir, bueno, así es como debemos actuar. Fíjense, ¿cómo no debemos actuar? Ahí tenemos al intérprete de la ley, al sacerdote y al levita. ¿Cómo sí debemos actuar? Ahí tenemos al samaritano. Pero yo te pregunto, ¿tiene esta parábola otro personaje? ¿Se nos escapa algo? Se nos escapa un personaje y es el hombre herido. El hombre herido, ¿ven cómo se nos pasa por alto? El hombre tendido en el camino. Y yo te pregunto, ¿el hombre tendido en el camino era judío? ¿Samaritano? ¿Era cubano? ¿Sería americano? ¿Sería rico o pobre? No sabemos nada del hombre herido. ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere que cuando pases por el camino y veas a alguien herido, no te hagas ninguna pregunta que no sea, ¿cómo puedo ayudar? Se acabó. Cero enemistad. Cero enemistad. Echemos fuera de nuestro corazón todo aquello que endurece, que amarga, que entristece. Mira cuánta gente bella y hermosa hay en este lugar para que tú le encuentres un defecto. Si Cristo no se lo encontró, chico, no te lo encontró a ti Jesús, te lo voy a encontrar yo. Y está esperando por ti y por mí para que salgamos por las calles y extendamos nuestras manos y que la sangre de Cristo, que tiene poder, haga una obra renovada en las vidas de aquellas personas que están esperando una nueva oportunidad. Hay esta parábola bien vivida, cambia el curso de nuestra nación. Esta parábola bien vivida trae vida, amor renovado, gracias sobre todos aquellos que nos escuchan. No porque nosotros seamos buenos,
Bueno solamente es Dios. Nadie más. Más para que en todas las cosas que hagan cada uno de los cristianos de Maranata haya uno solo que se lleve toda la gloria por los siglos de los siglos. La iglesia dice